¿Qué es restauración y qué es restitución? ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos los términos, es decir, pensamos que es un tema de restauración y realmente restitución. ¿Qué es restaurar? Restaurar realmente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Y restituir es restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Entonces ustedes dirán, Wilson, pero eso es casi lo mismo, ¿no? Pero realmente restaurar y restituir es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque lo primero es que la restauración es arreglar algo que por el tiempo o las circunstancias se ha deteriorado, de tal forma que ese algo llegue a un punto que una vez restaurado sea o se acerque a su estado original. Un ejemplo sencillo, la pintura más famosa aquí en el mundo, ¿cuál es? La Gioconda, ¿cierto? La Mona Lisa, la que está en el Louvre. Y contratan una cantidad de personas para ir y mirar en el estado de la pintura. Pero si la pintura llega a presentar algún defecto, algún daño, pues el restaurador llega y arregla el daño, pero lo arregla ¿qué? Conforme a lo original. No va a ser no va a hacer un cambio, no le va a pintar el cabello rubio a la Mona Lisa, el fondo, ese fondito verde como que son como unas montañitas, no, me gustan más los paisajes, no sé, de áridos y entonces voy a cambiarle la pintura y lo voy a colocar un desierto. No, el restaurador lo que hace es volver al estado original ese objeto, mientras que la restitución es reparar, reemplazar o devolver algo que por diversos inconvenientes se ha perdido, a tal punto que lo restituido muchas veces es más grande o mejor que lo que se ha perdido. Y entonces aquí hay una diferencia, porque la restauración es que el original llegue allí, pero la restitución es mucho más que el original. Y lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Hace muchos años me enviaron de la oficina a un viaje con varios compañeros. Llegamos a la ciudad de Ibagué. Y en Ibagué nos recomendaron un hotel. Llegamos a ese hotel y entonces pues cada uno pagó su habitación y cada uno se fue a sus habitaciones. Mis compañeros se fueron a los pisos de arriba del hotel y a mí me mandaron como una especie de sótano. Cuando yo llegué a mi cuarto lo vi como si fuera una celda de una prisión. La puerta era metálica, sonaba, chirriaba. Por la noche se escuchaba a la gente que entraba, lo que hablaban ahí en los cuartos y todo ello. Y no tuve una buena noche. Al otro día, cuando nos encontramos ahí en la recepción todos, llegamos y nos preguntamos entre todos cómo pasó la noche. Y yo sí dije, no, esta noche fue terrible. Yo me sentí como si fuera una cárcel. Y ahí estaba el de la recepción. Cuando él escuchó eso, él lo primero que hizo fue pedirme disculpas y me dijo, qué pena con usted, nosotros no queremos que se sienta así, por lo cual nosotros vamos a darle a usted una mejor habitación. Me dijeron, tranquilo. Ya cuando llegué por la noche, llegué al hotel y el señor que me atendió fue y me llevó hasta la habitación que me había dado, o sea, la que me reemplazaron, y era una de las mejores habitaciones del hotel. Y me pidieron disculpas y me dijeron, espero que se sienta cómodo en su estadía. Y mis compañeros pues llegaron y miraron y dijeron, oiga, va a tocar reclamar. Eso es restitución.
Restitución es reemplazar o reponer algo que se ha dañado. ¿Qué dice la Biblia frente a la restitución? Y quiero leerles una partecita pequeñita de Éxodo 22 del 1 al 4. Dice: si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende un animal, el ladrón tendrá que pasar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a su casa, a una casa, y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que lo mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del animal robado. Eso es restitución. ¿Qué quiere decir la restitución? La restitución no solo implica devolver, sino implica compensar. Es decir, dar más de lo que por el daño causado, ¿cierto? Entonces, una vez que clarificamos esto, es decir, qué es restitución y qué es restauración, ahora sí, quiero que el día de hoy, vamos a hablar sobre recibir para restituir. Recibir para restituir. Y para ello quiero hablar de la vida o un pasaje más bien de un hombre que él recibió y restituyó. Y quiero que vayamos a Lucas 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1, y dice Lucas 19: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Tremenda historia. Un hombre que quería ver a Jesús se encarama en un árbol y yo no sé, Dios en su infinita misericordia y amor lo ve encaramado en el árbol, lo llama y le dice: hoy voy a hospedarme en tu casa. Pero ¿quién era ese Zaqueo? ¿Quién era ese hombre realmente? Pues ese hombre nos dice la historia que primero era ¿qué? Era un jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Ese hombre trabajaba para la DIAN de ese momento, pero era el más importante, uno de los más importantes de la región. El tipo le trabajaba al Imperio Romano y era el que controlaba a otros recaudadores de impuestos en la región. Pero otra cosa bien interesante de él era que él era muy rico. Miren que la Biblia no dice que él era rico, sino que era muy rico. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de otro rico, que es en otra historia, que es el joven rico, no dice que el joven era muy rico, no, dice el joven rico. Pero de Zaqueo dice es muy rico, es decir, que tenía mucho dinero.
Pero también habla de Zaqueo que era hombre de baja estatura. No dice que era un enanito, ¿no? A veces pensamos que era un enanito y no. Dice que era de baja estatura, puede ser que haya sido de pronto de 1,55. De pronto para algunos de nosotros 1,55 es ser un enano, para otros no, es mi estatura perfecta. O de pronto era un poco más alto, pero realmente era de baja estatura comparada con la gente de los de esa región, ¿cierto? Y yo me puse a investigar qué significa el nombre Zaqueo, y el nombre Zaqueo significa puro e inocente. Pero qué contraste tan terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que el nombre de Zaqueo sea puro e inocente cuando la gente se refiere a él como un pecador de mala fama? ¿Cierto? Entonces es un contraste durísimo. Es como el contraste de tener un nombre como Salvador, pero tener un apellido como Mancuso. No sé si soy claro frente a ello. ¿Cierto? Un nombre que no trae alegría, sino trae temor y miedo. Pues ese era Zaqueo. Un hombre que, aunque su nombre significaba puro e inocente, su gente, su comunidad lo reconocía como un pecador de mala fama. Pero como un hombre como Zaqueo, con esas características, considerándose un traidor. ¿Y por qué un traidor? Porque digamos que para el pueblo judío era terrible esto. Y es que como él era judío, pero él trabajaba para el Imperio Romano como recaudador de impuestos. Para el pueblo judío, ¿eso era qué? Traición. Eso era traición. Y por consiguiente a él lo trataban como ¿qué? Como un traidor. Así de sencillo. Lo trataban como un traidor. Pero como un hombre que a él lo trataban como un traidor, que lo consideraban como un pecador de mala fama, llega a recibir para restituir. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que Zaqueo recibió algo mucho más grande que su fortuna. ¿Por qué? Porque fue capaz de decirle al Señor: hoy voy a entregar la mitad de mi fortuna. ¿A quién? A los pobres. Y fuera de eso dice: y si yo he estafado a alguien con los impuestos, en pocas palabras, si yo me he aprovechado de los impuestos que ellos pagan, yo les he puesto de pronto un cerito más y me han pagado más, pero yo me he quedado con esa plata. En pocas palabras, lo que está diciendo Zaqueo: yo le pagaré 4 veces más. Este hombre, lo primero que recibió fue una visita del Señor Jesús. Este hombre, cuando va o cuando quiere ver a Jesús, él no está con la intención de hablar con Jesús. Él no está con la intención de invitar a Jesús a la casa. No, él solo quiere ver a Jesús. Él solo quiere acercarse a Jesús. Yo pienso que de pronto, no lo dice la palabra, pero yo pienso que Zaqueo sale de su casa y ve una multitud y ¿qué está pasando? Y le dicen: el Señor Jesús va a pasar por aquí. Jesús, en la historia, él venía ¿de dónde? De Betania. ¿Venía de dónde? De resucitar a Lázaro. Entonces imagínense la fama que tenía el Señor Jesús. Imagínense los seguidores que tenía Jesús. Y Zaqueo ve toda esa gente y él dice: yo quiero verlo, ¿quién será él? Y cuando se acerca, pues empieza él: ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Y entonces, ¿qué hace él? Se sube. Pero tanto él se esfuerza, digámoslo así, por ver a Jesús, que Jesús lo reconoce cuando está subido en el árbol.
y Jesús vino a su casa. Pero hay algo bien interesante, y es que Zaqueo recibe la visita del Señor, y una vez el Señor estando en su casa, él recibe ¿qué? Salvación. El Señor Jesús allí dice: hoy aquí ha llegado la salvación a esta casa. Pero ¿qué conlleva recibir salvación? Es la gran pregunta. Y yo lo he resumido aquí en 3 puntos pequeñitos. Yo sé que ustedes pueden decir hay más puntos, y sí, hay muchos más puntos, pero hoy quiero resumirlos en 3. Lo primero que Zaqueo recibió cuando recibió salvación fue perdón. Todo el mundo veía a Zaqueo como un pecador de mala fama, y yo creo que hasta Zaqueo ya sabía que le decían eso. Sí, yo soy un pecador de mala fama. Sí, tienen toda la razón, y me lo merezco, porque soy un traidor, porque les he robado. Pero ¿quién tiene plata? ¿Ustedes o yo? Pero ¿saben algo? Dios vino a buscar y a salvar a los perdidos, y Zaqueo era uno de esos. Era un perdido. Cuando el Señor se acerca a Zaqueo y le dice: hoy me voy a hospedar en tu casa, ahí le ofreció perdón. Recibir salvación es recibir perdón por parte de Dios. También él recibió verdad. Él entendió que no todo era dinero en su vida, no todo era amasar una fortuna, no todo era tener una fortuna gigante. Él entendió que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde una salvación tan grande. Y es por eso que él, ¿qué hace? Entrega la mitad de su fortuna para los pobres. Ya tengo algo más grande, que es la salvación. Entonces voy a entregar mi fortuna, la mitad de mi fortuna, para los pobres. Pero lo tercero que recibió Zaqueo cuando recibió la salvación fue transformación. Entendió que cuando él recibe la salvación es transformado, es cambiado. Ya no es el mismo, ya no actúa de la misma manera. Ya no puede ser el mismo gruñón, malgeniado, ladrón, engañador, ¿sí? Infiel. No, ya no es el mismo. Es transformado, es cambiado. Pero él también entendió que como debía actuar de una manera diferente, él debía reparar lo que había dañado. Y es por eso que él dice: si yo le he robado a alguien, si yo he engañado a alguien, si yo he estafado a alguien con los impuestos, ¿qué voy a hacer? Voy a pagarle el 4 veces lo que yo le he robado. Zaqueo no se quedó con lo que recibió. No se quedó así: esto es mío, Dios me lo dio. No. ¿Qué hizo él? Quiso reparar aquellas cosas que por ignorancia había dañado, por avaricia había dañado, que por engaño había dañado. Ahora, yo les pregunto: ¿qué cosas has querido, o más bien les pregunto es, ¿qué tú has recibido de Dios? ¿Qué has recibido de Dios? Puede ser el perdón por parte de Dios, puede ser el amor por parte de Dios, puede ser una segunda oportunidad. Hay gente que dice: yo recibí una segunda oportunidad por parte de Dios. Puede ser que tú hayas recibido un milagro, una sanidad. ¿Qué has recibido por parte de Dios? Y yo creo que todos nosotros podemos decir que hemos recibido muchas cosas por parte de Dios.
¿cierto? Ahora, esas cosas que tú has recibido de Dios han transformado tu vida, te han cambiado, han hecho que veas las cosas de forma diferente. Eso ha hecho en tu vida algo que te hace diferente a mucha gente que está allá afuera. Entonces, yo les hago otra pregunta y está asociada a qué cosas, así como Zaqueo con su ignorancia, con su avaricia y todo dañó a gente, qué cosas has dañado por tu ignorancia, por tu falta de entendimiento, por tu arrogancia, por tu debilidad. ¿Qué cosas has hecho que han dañado a otros? Y si tú dices, sí, yo he dañado gente, yo dañé mi hogar porque fui infiel, yo dañé el corazón de mis hijos porque nunca fui un padre, o más bien los abandoné. Yo dañé mi amistad, la mejor amistad que tenía, porque la embarré. No debía haber hecho eso con mi amigo. Pero de pronto ustedes dirán, pero eso fue antes de que yo conociera a Cristo. Pero eso fue antes de que realmente yo entendiera quién era Dios. Entonces, si tú eres capaz de reconocer lo que Dios te dio a ti y de lo valioso que Dios ha colocado en ti y de lo valioso que Él te hace, ahora tú estás en la capacidad de restituir a otros, aun cuando fue antes de conocer al Señor. No sé si soy claro. ¿Sí? Porque hay gente afuera que te juzga y te dice, ay, es que tú, sí, se volvió cristiano después de que le puso los cachos a la esposa, mírelo. ¿Sí? Ahora se volvió cristiano para aparentar tal cosa. Ahora es cristiano porque mire, el pecado acobarda y mire cómo la culpa la tiene ahí, y es por eso que se volvió cristiano. Pero no. El Señor nos transformó, nos cambió, pero ahora con esa transformación, con ese cambio, ¿qué tenemos que ir a hacer? Restaurar a aquellos que hemos dañado. Y tú me podrás decir, Wilson, pero es que yo soy al que dañaron. Yo soy el que necesita que me restituyan. Yo soy, porque es que a mí me lastimaron, a mí me hirieron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, y es por eso que yo necesito que me restituyan. Y entonces, lo que sí les puedo decir es que si tú eres el que necesita restitución, también necesitas entender cómo funciona la restitución en la persona que necesita que tú necesitas que te restituya. ¿Sí? Entonces yo quiero hablarles a ustedes, o quiero decirles que cómo, digamos, si tú eres el que tienes que restituir, ¿cómo debes hacer para restituir? Y si es otra persona la que te tiene que restituir, ¿qué tiene que pasar en la vida de esa persona para que te restituya? El primer punto para iniciar con la restitución es entender que todos tenemos la necesidad de ser restituidos. En la historia de Zaqueo puede ser que nosotros veamos que las personas a las que él robó son las personas que se necesitan ser restituidas. Pero ¿saben? Zaqueo también tenía una necesidad de ser restituido. ¿Y cuál era? Su buen nombre. Porque Zaqueo, todo el mundo lo llamaba
o bueno, no todo el mundo, estoy aquí hablando de una falacia, lo que dice la Biblia es que la gente se puso de mal genio y le llamaban ¿qué? Pecador de mala fama. Es decir, que la gente lo llamaba así. Ese es un pecador, es un vividor, ese tipo es un... ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros nos hemos sentido así, señalados, juzgados? ¿Cierto? Nos hemos sentido así. Pero entonces Zaqueo tenía la necesidad de que su nombre fuera restituido, es decir, de tener buen nombre. Es muy bonito cuando nosotros somos los que nos restituyen, ¿cierto? Es muy bonito cuando nosotros nos vienen y nos piden perdón. Cuando nosotros vamos a la tintorería, a la lavandería, y entonces allá nos dañaron la chaqueta que tanto queríamos, y entonces la lavandería se excusa y nos dice: venga, tome un bono para que usted se compre una chaqueta, y nos dan un bono de 500,000 pesos. Uy, ¿sí? Uy, qué chévere. Si supieran que la chaqueta me costó 100,000. Pero qué rico, ¿sí? Es muy rico cuando es eso. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que restituir? ¿Será que es rico? Pero ¿saben algo? Todo el mundo tiene derecho a reclamar esa restitución. Todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que es mío, lo que me pertenece. Todo el mundo tiene derecho a eso. No solamente cuando me pasa a mí, no, cuando tú haces a alguien algo, esa persona tiene derecho a reclamar por ello. Debes entender que el otro tiene derecho a ser restituido, tiene derecho a exigir esa restitución, porque el daño fue a él. El siguiente punto es reconocer que has causado daños a otros. Eso nos cuesta muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado que llega alguien y les deja de hablar, y ustedes ve, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué me está mirando así? ¿Yo qué le hice? Y entonces usted todo envalentonado va y le dice: hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que tiene contra mí? Y el otro llega y le dice: mira, es que tú me trataste así, me trataste mal delante del jefe, me hiciste quedar mal delante de tal persona, es que tú hiciste esto, aquello. ¿Y tú qué haces? O uno que hace: ay, yo ni me di cuenta, ¿cierto? Yo ni me di cuenta que yo te hice eso. Ay, discúlpame. ¿Saben algo? Hay una cosa muy compleja o muy difícil en la restitución, y es reconocer que uno ha hecho daño a otros. Para nosotros es muy fácil ver que nos hicieron daño, pero nunca ver que le hicimos daño al otro. Zaqueo reconoció que había engañado a la gente, y es por eso que él dice: si a alguien he engañado, voy a pagar 4 veces. Pero él ya sabía que había engañado, por eso es que dice eso. ¿Cómo ha sido tu caminar hasta el día de hoy? ¿Has sido tramposo en tu vida? ¿Te has aprovechado de otras personas para obtener tus logros? ¿No fuiste el que hiciste el trabajo en el colegio, en la universidad, o no hiciste el trabajo y te aprovechaste del compañero Pilo y le dijiste: ay, póngame ahí? Uy, hay veces que no hay gente ni siquiera que dice póngame ahí, sino se puso ella. ¿Has engañado para beneficiarte a alguien? ¿Has pasado por encima de otros para beneficiarte? ¿Has lastimado a otros? Porque eres más grande, porque eres más fuerte, porque eres más inteligente, entonces tengo el derecho de hacerte lo que yo quiera. ¿Cuántos maridos han levantado su mano, por ejemplo, para pegarle a su esposa porque simple y llanamente su esposa le respondió con una mala palabra? Y el hombre puede decir: no, que se lo merecía. No, necesitamos reconocer nuestros errores, necesitamos reconocer
que hemos causado daño a otros. Debes ser capaz de reconocer tus errores de tal forma, o más bien, ¿cómo decirlo? Entendiendo que no eres perfecto, que debes aceptar tus responsabilidades por tus actos. A mi hermano la semana pasada le pasó algo bien interesante, y es que él iba con su carro por una calle y pasó un motociclista. Yo creo que era, bueno, yo medio hablé con él y creo que era de Rappi, y con la moto le tumbó el bumper delantero del carro, se lo desgrafó, creo que se dice así, sí, se lo zafó. Y el motociclista hizo así, y paticas, ¿para qué las quiero? Se voló y dejó a mi hermano con el bumper en el suelo. Reconocer que hemos causado daño a otros es quedarse y decir: qué pena, sí fui yo. Cuando no reconocemos, ¿qué hacemos? Huimos, salimos corriendo. Es preferible que muchas gracias. Es preferible que ¿cómo decirlo? Por evitarme un gasto, es preferible yo irme. ¿Cuántos papás no han hecho así con sus hijos? Por evitarme un gasto, una responsabilidad, causo un daño. Salgo huyendo. Por evitarme el problema y la situación, entonces tomo una acción radical y termino huyendo de algo. Eso es no aceptar los daños. Eso es agrandar los daños. El tercer punto para restituir es aceptar las consecuencias. Muchas veces nosotros queremos que no hayan consecuencias de los daños que hacemos. Le fui infiel a mi esposa y entonces quiero que ella me perdone y sea lo más linda y tierna conmigo, que me recoja los zapatos del medio de la sala. Queremos que ella se siga portando igual de linda como siempre. Y no. Tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros actos, tenemos que aceptar las consecuencias de lo que hemos hecho, del daño que hacemos. Y ahí es cuando tenemos que empezar a pedirle al Señor que sea Él el que empiece a ¿qué? A restaurar el corazón de la persona a la que yo le hice el daño. Mientras yo, ¿qué hago? Restituyo. Aceptar las consecuencias implica que nosotros tengamos que hacer cambios en nuestra vida. Debemos ser humildes. A veces hacemos un daño, y hay que decirlo, las mujeres son de buena memoria, y entonces al mes, a los 2 meses sacan eso otra vez. Ay, usted otra vez con eso, no deja pasar nada. Venga, pero si yo fui el que hice el daño, ¿por qué no acepto las consecuencias de ese daño? ¿Cuántas veces? Y voy a poner este ejemplo sencillo. Un caso que ahorita pasó hace un mes. EPA Colombia, ¿qué hizo? Se fue en las manifestaciones de 2018, creo que fue 2019, no me acuerdo bien. Se fue con un martillo, toda contenta, fue y rompió unas estaciones de Transmilenio, incitando a la gente a la violencia, gozándose en redes sociales de lo que estoy haciendo. Qué bonito, qué chévere, ¿cierto? Y ahora viene a decir que por favor no me metan a la cárcel, que yo ya pagué lo que yo tenía que pagar y esas cosas. Para mucha gente puede ser injusto, sí, la justicia del hombre siempre es injusta, porque hay unos que han hecho más daño y no están en las cárceles, ¿cierto? Pero si yo quiero restituir, debo asumir que tengo que pagar
o asumir las consecuencias. Es decir, sí, puede ser que otros hayan sido más malos que yo y pueden ser que otros hayan sido peores que yo, pero el daño que yo causé, sí, yo asumo las consecuencias. Y eso se llama ¿qué? Humildad. Tú debes estar dispuesto a asumir las consecuencias con humildad. Por último, para restituir hay que reparar el daño. De nada sirve ir y, ay, perdón, discúlpeme, lo siento. De nada le sirve que a mi hermano le servía que el motociclista, bueno, se voló, que fue peor, pero si el motociclista se queda ahí y le dice, ay, qué pena con usted, sí le bajé el bumper, pero no puedo pagarle, hasta luego, muchas gracias. A veces nosotros hacemos los daños y lo único que hacemos es, perdóneme, pero no entendemos que el daño va mucho más allá de un perdón, de un solicitar perdón. Si tú eras un hombre maltratador con tu esposa, pues no simplemente mi vida, perdóneme, no le vuelvo a hacer. Tú tienes que cambiar de actitud para que tu esposa sea restaurada en su corazón. Y ese cambio de actitud se llama restitución. Y restituir, hay que decirlo así, tenemos que armarnos de algo importante y es paciencia. Porque 5 años de golpeo, de golpes, de maltrato verbal, 5 años de pisotear a la gente, 5 años de ser abusivo, engañador, no se reemplazan con un perdóneme. Eso ¿cuándo cambia? En el tiempo. Si tú un día empeñaste tu palabra y le dijiste a tu vecino, présteme este dinero porque es que lo necesito porque tengo a mi hijo enfermo, sí, lo hiciste de buena manera, pero tú te comprometiste a pagárselo en tal fecha y terminaste peleando con tu vecino porque nunca le pagaste el dinero, es hora de restituir a tu vecino. Es hora de decirle, perdón, discúlpeme, yo no cumplí con mi palabra, fue mi error. Hoy te traigo el dinero, pero aún así no te traigo solamente el dinero que me prestaste en esa época, te traigo unos intereses de más porque yo sé que ese dinero también a ti te hacía falta. Porque yo sé que ese dinero que tú lo necesitabas también y sé que tú pudiste haber pasado problemas y dificultades por no tener ese dinero. Hay que tomar acciones efectivas para poder restituir. De nada me sirve irle a golpearle al vecino que le debo la plata y decirle, ay vecino, mire, sí, yo la embarré con usted, sí, yo no le pagué la plata cuando se lo prometí y yo sé que usted quedó mal y por eso le embargaron el carrito. Ay, perdóneme vecino, mire, para compensarlo a usted le traigo esta anchetica. No, venga. Hay que tener acciones efectivas. Si tú hiciste un daño, por ejemplo, material, pues tienes que reemplazarlo de forma material. Si tú dañaste, te dio por construir un tercer piso en tu casa y dañaste la casa del vecino haciendo tu tercer piso, pues ¿qué tienes que hacer? Arreglarle la casa al vecino. No, pero es que eso es muy costoso el daño. No importa, pero tú lo dañaste. ¿Qué hubiera pasado si tu vecino es el que hace el daño? ¿Tú no le estarías cobrando la casa, el daño? ¿Cierto que sí? Y entonces, ¿por qué no haces ese arreglo? O si tú eres el que te gusta, como eres el jefe o el dueño de la empresa, eres el que maltratas a todo el mundo, aquí se hace lo que yo diga, aquí se hace porque por eso es que yo soy el jefe. Si tú eres de esos, ¿cómo vas a arreglar el corazón de una persona a la cual tú maltrataste, a la cual tú humillaste? No va a ser diciéndole yo sigo siendo el jefe acá. Las acciones tienen que ser totalmente diferentes. Tienes que cambiar tu lenguaje, por ejemplo. Tienes que cambiar tu forma de actuar. Hay algo bien interesante y es que
que quiero decirles, y es que el daño no se arregla comprando cosas. A veces nosotros pensamos que arreglamos los daños cuando yo compro algo. Ay, no, entonces como yo soy mal papá, entonces la única forma para arreglar o restituir la figura de papá con mi hijo es comprándole el PlayStation que quiere. No. Ay, no, como yo fui el que la embarré con mi esposa, entonces voy a comprarle flores, voy a comprarle ropa, voy a invitarla a cenar, No. Reparar implica realmente actuar. Reparar implica realmente que cambiar. Y eso es lo que el Señor hoy nos está llamando. Y puede ser que usted diga, no, yo no tengo que reparar nada, yo no tengo que restituir nada. Pero realmente lo que sí les quiero decir a ustedes, mis hermanos, es que nosotros necesitamos restituir a otros. ¿Por qué? Porque esos otros están viendo. Porque esos otros te están viendo a ti. ¿Cómo es posible que tú digas que eres cristiano, pero a él le hayas fallado, a él le hayas faltado? Y por eso el Señor hoy nos llama a restituir. Cuando tú restituyes, sanas el corazón del otro. Cuando tú llegas a donde el vecino y le dices, vecino, discúlpeme, perdóneme, y yo vengo y mira, te traigo la plata que te debía y te doy más porque realmente te afectó, el corazón del vecino, ¿qué? Es cambiado. Cuando tú vas y le dices al vecino, ok, vecino, sí, qué pena, yo le dañé la casa porque pues por hacer esta obra te dañé la casa. Te voy a reparar, te voy a restituir esto que tú, el daño que te hice. ¿Qué va a pasar con tu vecino? Tu vecino va a tener un corazón sano. Te va a ayudar cuando tú lo necesites, porque él va a ver que en ti hay algo diferente. ¿Saben? La restitución es un fruto o evidencia de la salvación. Es el resultado de que tú eres salvo. Es el resultado de que tú hayas perdonado. Es el resultado de que Dios te haya perdonado, Es el resultado de que Dios haya traído a tu vida verdad. Es el resultado de que Dios te haya transformado. El desear restituir es ser realmente un hijo de Dios. Cuando tú hagas un daño, restitúyelo. A cualquiera se le puede caer, no sé, vas en el éxito, en el costo, yo no sé dónde hagan ustedes mercados, no sé si les ha pasado a ustedes, y es que preciso ustedes están manipulando algo y se les cae y se les rompe. Y a veces hay gente que hace esto, coge y esconde eso, mira que nadie lo vio y se hace el loco y se va. Ven, si tú dañaste y si tú eres consciente de que fue tu culpa, ¿qué debes hacer? Restituir. Ahora, yo hago una pregunta y es: ¿quién de ustedes viene hoy por primera vez a esta casa? Bienvenidos, bienvenidos. Algo pasó en la vida de Zaqueo para querer arreglar eso que él dañó, y fue que el Señor Jesús vino a su casa y trajo salvación. Yo les hago una pregunta: ¿a ustedes les gustaría que el Señor Jesús hoy viniera a sus casas y trajera salvación? Los invito a aquellos que levantaron la mano que pasen aquí al frente. Gracias. Bienvenidos. Bienvenida. Nos alegra como iglesia tenerlos acá. Qué alegría tenerlos acá. Bienvenidos son.
Zaqueo era un hombre que tenía un nombre bonito, puro e inocente, pero sus resultados eran de pecador de mala fama. Solamente cuando el Señor Jesús fue a su casa y se hospedó en ella, en su casa llegó la salvación. Y hoy el Señor Jesús quiere llevar a sus casas salvación. Yo les pido a ustedes que cierren allí sus ojos y me sigan con esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias. Sabes, Señor, yo soy ese Zaqueo que hoy quiere verte, pero no solamente verte, sino también que tú vengas y te hospedes en mi casa. Ven, transforma mi vida, Señor, y trae salvación. Hoy, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas y habites en mi corazón. Te pido, Dios, que no borres mi nombre del libro de la vida. Nunca. Yo te doy gracias a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.